Hola, mi nombre es Samuel Taborda y te doy la bienvenida a nuestro video. En este video daremos explicación a los principales autores que rodean la psicología humanista. Para ello tendremos una duración aproximada de 15 minutos. En estos 15 minutos, cada uno de los 4 integrantes del equipo dará una breve reseña histórica del autor que haya elegido. Además de ello, abordaremos de forma precisa los aspectos más destacados de todo el contenido teórico concerniente a su autor. Finalmente, se realizará una conclusión a modo de cierre del video y para ello obviamente tendremos en cuenta toda la información proyectada con anterioridad. Así que empecemos por Abraham Maslow, un hombre que cambió la manera de entender la motivación humana y el cual apostó por una visión positiva y holística del ser humano. Abraham Maslow nació el 1 de abril de 1908 en Brooklyn, Nueva York. En el seno de una familia judía de inmigrantes rusos, fue el mayor de 7 hermanos. Esto es bien importante para la trayectoria de Maslow, como vamos a ver a continuación. Pero en fin, desde pequeño él fue un lector apasionado y encontró refugio en el estudio. De hecho, estudió en la Universidad de Wisconsin, donde fue influenciado por Edward Thorndike y posteriormente por Alfred Adler. Estos dos personajes han sido muy importantes en la carrera de Maslow. Ahora ustedes se preguntarán por qué es importante esta teoría hoy en día. Pues bien, porque Maslow nos ofreció una vista no centrada en la enfermedad, sino en la salud, en el crecimiento, en la potencialidad humana. Esta teoría holística de Maslow ha influido en muchísimas disciplinas, desde la psicología humanista hasta modelos educativos, marketing, etcétera, porque, como les mencioné anteriormente, Maslow no solo ofrecía una teoría basada en la enfermedad, en el por qué el sujeto se comporta de esta manera, sino con un enfoque más holístico, más integral, más viéndolo desde un todo, viéndolo como qué podemos hacer por este sujeto. Así que bueno, después de haber creado esta teoría, Maslow finalmente murió el 8 de junio de 1970, pero aún así, como vimos anteriormente, su legado continúa vivo en la psicología humanista, puesto que Maslow fue un niño infeliz que se convirtió en el padre de la psicología humanista. Hola a todos, yo soy Daniel Grajales y yo les quiero compartir sobre quién fue Carl Ransom Rogers, qué postulado nos dejó y por qué es tan importante dentro de la corriente humanista. Bueno, Rogers fue uno de los psicólogos más importantes del siglo XX y una figura clave dentro de la psicología humanista. Nació un 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois, cerca de Chicago, en una familia muy religiosa y conservadora. Desde niño fue alguien reflexivo, solitario y perfeccionista, y creció en un ambiente donde se valoraba mucho el trabajo duro, el estudio y la moral. Pero también era un entorno bastante rígido, donde no había mucha libertad emocional. Eso marcó mucho su forma de ver la vida y con el tiempo se empezó a preguntar, ¿cómo puede una persona crecer de verdad si no se le permite ser quien realmente es? Al principio, él quiso estudiar agricultura, después teología, pero cuando entró al Union Theological Seminary en Nueva York, se encontró con un espacio mucho más abierto, donde podía cuestionar y reflexionar sobre lo que creía. Participó en un grupo de discusión que lo hizo darse cuenta de que muchas de sus creencias no eran realmente suyas, sino cosas que le habían enseñado desde pequeño, y ahí decidió cambiar de rumbo y se fue por la psicología. Estudió en la Universidad de Columbia y trabajó primero con niños con problemas emocionales, luego con adultos, y fue en esa experiencia donde notó algo muy poderoso. La gente no cambia porque alguien le dé consejos o le diga qué hacer. Las personas cambian cuando se sienten escuchadas, comprendidas y aceptadas tal como son. Y así fue como nació su enfoque, la famosa terapia centrada en la persona. Este modelo cambió la forma de hacer la psicoterapia porque le dio el protagonismo al paciente y no al terapeuta. Para Rogers, el cambio real no viene desde afuera, sino desde adentro, cuando uno se siente en un ambiente que le permite ser auténtico. Rogers planteó varios puntos claves. El primero es la tendencia actualizante, la idea de que todos los seres humanos
tenemos dentro una fuerza natural que nos lleva a crecer, sanar y desarrollarnos. No necesitamos que nos arreglen, por decirlo así, y necesitamos un entorno que nos apoye. El segundo es la experiencia fenomenológica, que dice que cada persona vive su propia realidad desde su punto de vista. Y eso, aunque suena diferente al de los demás, es válido. No se trata de encasillar o etiquetar o juzgar, sino de entender al otro desde su mundo interno. Otro concepto central en su teoría es el del self o el sí mismo, que es de la imagen que nosotros tenemos de quienes somos. Cuando esa imagen coincide con nuestras experiencias reales, estamos en armonía, pero cuando tratamos de vivir según lo que otros esperan, aparece la incongruencia, que puede llevar a ansiedad, frustración o conflictos internos. Ahora, yo le hago una pregunta a quien me escucha. ¿Qué se necesita para que una persona logre un cambio real y profundo? Bueno, Rogers decía que hay 3 condiciones básicas que deben estar presentes en la relación terapéutica. La primera es la congruencia, que dice que el terapeuta sea auténtico, no actúa ni finge, que esté presente como una persona real que escucha. La segunda es la aceptación positiva e incondicional, es decir, aceptar al otro tal y como es, sin juzgar y sin poner condiciones, y esto lo que hace es crear un espacio seguro. Tercero, la empatía, no solo escuchar, sino se trata de comprender lo que el otro siente desde su perspectiva y acompañarlo emocionalmente. Bueno, él decía que cuando estas 3 condiciones se dan, se crea un ambiente donde el cambio puede suceder, la persona se siente vista, comprendida y libre para ser ella misma. En libros como Terapia centrada en el cliente y el proceso de convertirse en personas, Rogers dejó claro que el desarrollo humano no viene por presión externa, sino por el cambio de un vínculo genuino. Y hay una frase que lo resume todo y a mí me llamó mucho la atención, que es: la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Al final, Rogers murió en el 87, pero su legado sigue vivo y nos dejó un mensaje poderoso, que dice que cada persona tiene dentro de sí los recursos o las capacidades para crecer, siempre cuando se le trate con respeto, empatía y autenticidad. Hoy les quiero hablar de un personaje que marcó un antes y un después en el mundo de la psicología. Friedrich Salomon Perls, más conocido como Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt. Fritz nació en Berlín en 1893 en una familia judía. Desde pelado fue una persona muy inquieta, rebelde y con un carácter fuerte. De hecho, sus primeros estudios fueron más tirando al arte y al teatro, pero con el tiempo se metió de lleno en la medicina, y ahí fue cuando se interesó por el funcionamiento del cerebro y por la psicología. Terminó formándose como neurólogo y psicoanalista, influenciado al principio por Freud, aunque más adelante empezó a cuestionar muchas de sus ideas. Durante la Primera Guerra Mundial, trabajó como médico en el ejército alemán, y esa experiencia lo marcó mucho. Luego de la guerra se vinculó con el psicoanálisis, pero con el paso de los años fue encontrando su propio camino. Le molestaba que la terapia se enfocara tanto en el pasado, en el trauma, y no tanto en lo que se está pasando en el presente, en cómo la persona vive el aquí y el ahora. En 1933, con la llegada del nazismo, tuvo que huir de Alemania con su esposa Laura Perls, que también era psicóloga. Se fueron primero a Sudáfrica, donde comenzaron a moldear las bases de la terapia Gestalt, y después, en los años 40, se mudaron a Estados Unidos, donde el enfoque se volvió mucho más conocido y tomó fuerza dentro del movimiento de la psicología humanista. Pues, ¿en qué consiste su propuesta? La terapia Gestalt parte de una idea sencilla pero poderosa: el ser humano es un todo. No somos solo mente, ni solo cuerpo, ni solo emociones. Somos una integración de todo esto, en constante relación con nuestro entorno. Para Perls, la clave de la terapia no está en escapar el pasado sin fin, sino en tomar conciencia de lo que vivimos en el presente, lo que sentimos, lo que pensamos y cómo actuamos. Una de sus frases más representativas es: yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. No estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Con eso, Perls nos quiere decir que cada quien es responsable de su vida, de lo que siente y de lo que decide hacer con eso. La terapia entonces no es para que el terapeuta arregle al paciente, sino que
para que la persona se conozca, se acepte y se haga cargo de lo que vive. Una idea muy importante en su enfoque son los llamados asuntos inclusos. Esas experiencias del pasado que no se cerraron bien, una emoción reprimida, una decisión que no se tomó, una conversación que nunca se tuvo y que siguen afectando nuestra forma de vivir. La terapia busca cerrar esas gestals, o sea, darle cierre a lo que quedó pendiente para poder vivir con más libertad. En sus sesiones, especialmente cuando trabajaba con grupos, Fritz Perls era muy intenso, no le daba pena decir lo que pensaba, le gustaba confrontar, poner a las personas en situaciones que las sacaran de su zona de confort, todo con la intención de que tomaran conciencia real de lo que estaban evitando o reprimiendo. Esto lo volvió una figura muy polémica, pero también muy influyente, sobre todo en los años 60, cuando estuvo en el Instituto Esalen de California, un centro de experimentación terapéutica y crecimiento personal. En cuanto a sus influencias, además del psicoanálisis, Perls apoyó mucho de la psicología de la Gestalt alemana, del existencialismo, de la fenomenología e incluso del Zen y el taoísmo. Todo esto le ayudó a construir una forma de hacer terapia más viva, más conectada con el momento presente y con la autenticidad de la persona. Fritz Perls murió en 1970, pero dejó una huella profunda en la psicología moderna. La terapia Gestalt no solo sigue vigente en la práctica clínica, sino que también se usa en educación, en coaching, en arte, en procesos grupales y comunitarios. Su propuesta nos invita a ser más conscientes, más responsables y más auténticos, a vivir en el presente con atención, a dejar de ocupar a los demás y a asumir que cada uno es protagonista de su propia historia. Viktor Emil Frankl fue un destacado psiquiatra, neurólogo, filósofo y escritor austriaco. Nacido en Viena en 1905. Desde joven mostró un gran interés por la mente humana y durante sus años de estudiante de intercambio correspondió con Sigmund Freud, llegando incluso a publicar un artículo en una revista psicoanalítica. Más adelante se relacionó con Alfred Adler, pero sus ideas terminarían alejándose de ambas corrientes, por lo que llevó a crear su propio enfoque psicológico. Durante la Segunda Guerra Mundial, Frankl fue deportado junto con su familia a varios campos de concentración nazis. En esos lugares perdió a sus padres, su esposa y su hermano. Él sobrevivió y esas experiencias profundamente dolorosas marcaron su vida y pensamiento. En medio del sufrimiento, Frankl observó que quienes encontraron una razón para vivir, como el amor por alguien o la fe, tenían más posibilidad de resistir al dolor y la desesperanza. Esta observación fue el punto de partida para su teoría más importante, la logoterapia. La logoterapia es una forma de psicoterapia que parte de la idea de que la búsqueda de sentido es la motivación más profunda del ser humano, a diferencia de Freud, que hablaba del impulso del placer, o Adler, que destaca la voluntad del poder. Frankl propuso que lo que realmente impulsa a las personas es encontrarle un propósito a la vida. Según él, incluso en situaciones extremas como la tortura o la enfermedad, el ser humano conserva la libertad de elegir su actitud y decidir cómo afrontar lo que vive. Esa capacidad de decisión es para Frankl lo que define nuestra humanidad. La logoterapia se basa en 3 pilares esenciales. Primero, la voluntad del sentido, el deseo humano fundamental de encontrar un propósito. Segundo, el sentido de la vida. Cada persona tiene un sentido único y concreto que debe descubrir. Tercero, la libertad de voluntad. Aunque no siempre podemos cambiar las circunstancias, sí podemos cambiar nuestra actitud frente a ellas. Frankl propuso técnicas como el diálogo socrático, que busca ayudar al paciente a descubrir por sí mismo el sentido que necesita encontrar, la intención paradójica, que enfrenta los miedos desde un enfoque contrario, y la derivación de atención, que redirige la energía mental hacia los objetivos significativos. Estas herramientas se han utilizado ampliamente en contextos de crisis, enfermedades terminales, trastornos de ansiedad y momentos de vacío existencial. Tras la guerra, Frankl regresó a Viena, donde escribió más de 30 libros, siendo el más influyente El hombre en busca de sentido, traducido a más de 40 idiomas y enseñó en universidades como Harvard, Stanford. Fue reconocido internacionalmente y su pensamiento sigue vigente en el ámbito de la psicología, la filosofía y la medicina. Viktor Frankl murió en 1997, pero su legado permanece vivo. Su vida y su obra nos recuerdan que incluso en el sufrimiento más extremo siempre es posible encontrar un porqué para seguir adelante. Como él mismo decía, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros. El pensamiento de Viktor Frankl
trasciende el tiempo porque habla al corazón del humano, la necesidad de comprender nuestra existencia. Su historia y su obra nos invitan a mirar más allá del dolor, a descubrir propósito en medio del caos y recordar que mientras tengamos un porqué, siempre habrá un cómo. En un mundo cada vez más incierto, su mensaje sigue siendo una brújula para quienes buscan sentido. Con esto doy cierre a nuestro video.